pero es muy importante en todas las plantas de manufactura. La aplicación correcta es el POS con tecnología Wi-Fi. Pues. La solución habla de industria 4.0. Parecía que eran los que iban a quedar bien ¿Cómo diferenciar? Tú hablas de un concepto entre los datos de la fábrica y la fábrica de datos. A ver, acláranos esta diferencia, creo que es bastante importante para empezar. Sí, es un tema complejo de entender, pero en relación a la inteligencia artificial es importante aclararlo y definir qué es lo que realmente es una fábrica de datos y los datos de fábrica. Todos sabemos que cuando está en una empresa, las gestiones de calidad, por ejemplo, estas gestiones de calidad son de alguna manera los documentos que van a seguir el proceso de que exista un producto de buena calidad. Y de ahí se toman los parámetros para darle seguimiento a estos procesos, incluyendo las políticas de calidad, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se hace en la diferencia. Este documento, en el caso de un manual de calidad, es de alguna manera la fábrica de datos. Ahí es donde se planea qué datos van a ser los que se van a cumplir. Y cuando ya está el proceso de la gestión de manual de calidad funcionando en el piso de producción, todos los datos son los datos que vienen de la fábrica y que cumplen la fábrica de datos. Eso es básicamente un ejemplo entre la definición de fábrica de datos y los datos de la fábrica. En este sentido, Octavio, ¿cuáles son los principales desafíos para realmente implementar una fábrica de datos dentro de una empresa de manufactura? Una pregunta excelente. Generalmente debe venir desde los datos que vienen del piso de producción, sino que realmente debemos asegurar con una condición que son datos de origen, que no son manipulados y que realmente cumplan con las expectativas que nosotros queremos hacer. Esto quiere decir datos, por ejemplo, de la producción diaria. Si estos datos vienen directamente de los procesos productivos, aseguramos nosotros que son datos de origen y que no son manipulados. Sin embargo, hoy también tenemos algunas prácticas en donde los datos se llenan, ¿no?, a mano, de acuerdo a lo que pasó hace una hora o hace 30 minutos y no son los datos ciertos. De ahí la importancia que los datos deben ser de origen y además en tiempo real para tomar decisiones a siguientes niveles más precisos. Datos que son concretos, de origen y precisos nos ayuda a tomar decisiones claras, concretas y precisas. Un componente creo que ya fundamental es la inteligencia artificial y sobre todo que se ha ido agregando en distintas áreas o en distintos componentes dentro de las tecnologías de información en los procesos industriales, ¿no? Por un lado, a veces es solamente en aplicaciones dedicadas a mantenimiento o a veces son aplicaciones dedicadas a la gestión de la cadena de suministros, es decir, van entrando en distintas áreas, pero sin duda ya hay componentes de inteligencia artificial. ¿Cómo esta nueva tecnología impacta en este concepto que mencionas? Hay varios ejemplos de lo que hemos nosotros implementado desde hace varios años. Un caso puede ser la toma de la información en tiempo real en algunos de los productos con tolerancias muy cerradas. Si estos datos son suscritos en mano a través de un documento y luego revisados para hacer el entendimiento y comportamiento de los datos, posiblemente los datos no sean de origen y precisos y por lo tanto el modelo de inteligencia artificial o la máquina que aprende los datos para entender el comportamiento no sea un modelo real del comportamiento que sucede. Cuando los datos vienen directamente de origen y se integran a los modelos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y se entiende el comportamiento y el modelo justifica el comportamiento de estos datos de origen, por lo tanto vamos a tener una relación más cercana del comportamiento y una seguridad de hacer proyecciones y pronósticos de lo que pueda suceder en esa línea de producción. Así que la inteligencia artificial va a venir cada vez más fuerte. Y tú has trabajado ya en campo con aplicaciones muy específicas de inteligencia artificial. ¿Por qué no nos das unos ejemplos de aplicaciones ya concretos en procesos? Por ejemplo, conocemos nosotros los mercados o los submercados que están sistemas Kanban para ir cambiando de acuerdo a los procesos productivos. Esto interviene no solamente en la cantidad de piezas, sino también en la capacidad de las tolerancias de cada uno de los componentes que conviene
en hacer este tipo de producto. Adicionalmente, tenemos las capacidades y las tolerancias de las máquinas y además la forma en que deben ser evaluados ese tipo de productos en los bancos de prueba final. Esta gran cantidad de datos, que pueden ser 1,000 datos por minuto, 10,000 datos por minuto, estos datos se convergen en los modelos que se generan a través de inteligencia artificial y nos dan un panorama mucho mayor de cómo es el proceso y cómo es el comportamiento para poder hacer ya sea correcciones, optimizaciones o mejoras, inclusive procesos que nos dan una mayor capacidad en la utilidad cuando están bien analizados y los modelos son precisos. Esa es una de las experiencias. Otra, también la cantidad de documentos que se suscriben para revisar la calidad del producto deja de existir. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer un modelo de análisis de datos a través de los CPKs, ¿no? Podemos hacer ahora un modelo de, vamos a decir, de machine learning, en el cual vamos a ir viendo el comportamiento, no solo de la pieza que se produce y decir está buena, está mala, sino de las próximas 10 o 15 o 20 piezas y así asegurar antes de que salga una pieza mala o antes de que pare el banco de pruebas final, se haga un gasto de todo este proceso que se hizo, sino este comportamiento puede detener inclusive antes de que llegue el componente a la línea de producción. ¿Cómo elegir realmente, cómo hacer una selección adecuada o programar una selección adecuada de los datos para que realmente nos sirvan como herramienta o como insumo para todos estos mejora de procesos o incluso toma de decisiones, Octavio? Es un tema muy importante la pregunta que hiciste. Es un tema, es un arte el tomar los datos, no cualquiera. Inclusive los modelos que existen ya de machine learning o de deep learning o inteligencia artificial, no todos son sus comportamientos que pueden entender estos modelos al quererlos sobreponer. Sin embargo, algo que es importante es, al analizar los datos, no solamente debe haber un especialista en el tema de analítica de datos, sino el experto debe ser el responsable del proceso, que sabe muy bien cómo trabaja su proceso y que tiene la experiencia. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todas estas herramientas que ya existen, le ayudan a resolver o mejorar o optimizar los procesos. Entonces, es algo muy complejo el tomar los datos, pero la experiencia de aquellos que están en los procesos pueden definir qué parámetros o qué variables son las que se deben considerar dentro del modelo para poder integrar el modelo de inteligencia artificial, en este caso en una línea de producción. Octavio, ¿está cambiando el perfil del profesional de la manufactura? Es decir, qué habilidades, qué conocimientos se tienen que desarrollar y si hay talento suficiente. Tengo entendido que por ahí se lo están peleando entre las empresas porque empieza a haber escasez de talento pensando en la orientación a estas especialidades, relacionadas con la tecnología de información. Así es, David. Se piensa que las generaciones actuales saben de modelos de matemáticas, pero no. En realidad, este tipo de entrenamiento, capacitación, ya sea probabilística o estadística, ¿no? No los enseñaron. Sin embargo, no hemos nosotros aplicado estas herramientas actualmente y creemos que ya las nuevas generaciones lo saben, inclusive con herramientas que ya existen de aplicaciones y softwares que nos pueden ayudar. Sin embargo, el no entender cómo aplicar estos modelos en el concepto básico, es difícil aplicar inteligencia artificial o machine learning, deep learning en los procesos productivos. Por eso aquellos que tienen ese conocimiento, los ingenieros, que ya aprendimos este tema de estadística y probabilidad, ahora tenemos que agregar otras herramientas a nuestro conocimiento para poder utilizarlas y ayudarnos en los procesos y las mejoras y optimizaciones que se requieren. Y esto es un arte, el tomar los datos, el limpiar los datos, el hacer los modelos, el asegurarnos que los errores de estos modelos sean los mínimos posibles para tener un modelo cercano a lo que está sucediendo en la realidad, es todo un arte. Y eso se tiene que enseñar, es como todas las cosas, debemos aprender desde casi cero. Hay bases, tal vez
hasta valiéndonos de la intuición en algunos casos, pero sin duda es un tema de formación y del conocimiento pleno del negocio o de la empresa o del proceso en sí en el cual estás involucrado. Y creo que este es un reto que pues viene para los años por venir, que es un aprendizaje acelerado en el cual debemos estar involucrados, Octavio, y creo que tú lo estás viviendo todos los días. Octavio, te agradezco mucho, de verdad, esta participación, que regreses aquí a Reportero Industrial Mexicano, tu casa, y pues seguiremos hablando de tecnología en próximas entregas.